Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Bueno, después de los dos exámenes y de que no pude asistir el viernes pasado por estar un poco enfermo, vamos a reiniciar los temas que estábamos tratando, ¿sí? Básicamente, pues hemos visto ya todo lo que, todos los conceptos con los cuales se puede plantear ya las ecuaciones de Maxwell, pero es importante para poder llegar a extraerle su significado físico, convertir a las ecuaciones de Maxwell de su forma integral a su forma diferencial. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar de la forma integral a la forma diferencial de lo que hemos visto de electricidad y magnetismo. Entonces vamos a hacer un resumen breve de por qué hemos tratado con las formas integrales. ¿Sí? Bueno, en primer lugar la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que la integral del campo por ds a lo largo de una superficie cerrada, ¿sí?, es igual a la carga que encierra esa superficie cerrada, ¿sí? Entonces, que si integramos a lo largo de toda la superficie que encierra la carga Q, entonces lo que obtenemos es la carga justamente que encerrada en esta superficie, ¿sí? Bueno, entonces a ver, piensen intuitivamente esto, ¿no? Tenemos un globo, ¿sí? Y de ese globo están saliendo líneas de campo eléctrico. Ya sea que estén saliendo o estén entrando, uno supone que adentro hay algo. Y dentro del globo, y que si están saliendo de la superficie del globo las líneas de campo eléctrico, es que adentro hay una carga que está generando esas líneas de campo. Por el contrario, si las líneas de campo están metiéndose adentro del globo, quiere decir que dentro del globo hay una carga negativa, ¿sí? Y entonces todo eso se refleja en esta ecuación integral tan sencilla, ¿no? Eso lo que se conoce como la ley de Gauss. Bueno, ahora por el contrario, si encerramos dentro de una superficie unas fuentes de campo magnético, como un imán por ejemplo, no vamos a encontrar polos separados. O sea, no podemos encontrar que adentro hay un polo positivo, por ejemplo, en cuyo caso aquí habría un término positivo, o que esta integral nos da lugar a un término negativo, porque eso implicaría que o bien hay un polo positivo separado del negativo que podemos aislar, y viceversa, que hay un polo negativo que podemos separar del polo positivo. Y eso es imposible físicamente, ¿no? A la fecha no se han logrado detectar los monopolos
magnéticos. Entonces, como es imposible separar a los monopolos magnéticos, pues entonces esto es cero. Esto es cero, ¿sí? Bueno, es algo interesante esto de que los polos norte y sur siempre existen juntos. Y por muy pequeña que sea la integral, la superficie, y que trate de separar a los polos, eso nunca se puede hacer, ¿sí? Eso implica que si hacemos una integral de superficie alrededor de unos polos, de un imán, perdón, entonces todas las líneas de campo que van a entrar van a ser exactamente igual a las líneas de campo magnético que salen, ¿sí? Al contrario del caso eléctrico, en que podemos encontrar que las líneas de campo eléctrico que entran pueden ser diferentes a las líneas de campo magnético eléctrico que salen, ¿sí? En este caso, claramente, si entran menos de las que salen, entonces quiere decir que dentro predomina la carga positiva. Es algo muy intuitivo, imagínenselo con globos, ¿sí? Para que esta expresión matemática tenga algún sentido físico, más o menos tangible. Bueno, ok. Entonces, vamos a utilizar ahora, lo que se conoce las expresiones matemáticas de la ley de Gauss, que nos dicen lo siguiente, ¿sí? Entonces vamos a separar esto. Y la ley de Gauss matemáticamente nos dice lo siguiente, que esta integral de a punto ds, donde a es un vector en una superficie S, es igual a la integral cerrada sobre el volumen que encierra la superficie esta, ¿sí? De divergencia de A punto de, perdón, dB, donde dB es la diferencial de volumen. Entonces es lo que nos dice la ley de Gauss. Entonces, ¿qué ocurre si aplicamos esta ley, este teorema de Gauss o ley de Gauss a esta integral, a estas integrales? Fíjense cómo tenemos un isomorfismo, es E.ds, B.ds, A.ds. Por lo tanto, si esta ley o este teorema es cierto, pues pueden aplicársele a estas cosas, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. Integral de E.ds va a ser igual a la integral, esto es base sobre la superficie S, esto es sobre el volumen B, de la divergencia de E por dB, ¿sí? Ahora bien, esto va a ser igual a la carga que encierra la superficie y que está dentro del volumen B, ¿sí? Pero si es una carga, entonces quiere decir que dentro del volumen está la carga, y que no necesariamente la carga tiene una densidad homogénea, sino que puede variar la densidad de carga de punto a punto. Entonces, la carga se nos volvería, esto va a ser Q entre epsilon 0, que es de donde partimos, pero esto va a ser igual a la integral entre epsilon 0 de la densidad de carga por diferencial de B, ¿sí? Esta es integral cerrada en el volumen B. Entonces, aquí lo que hemos logrado es que esta integral pues se parece a esta integral, ¿sí?
es un integral sobre el volumen, y tiene este valor. Entonces, pues de aquí fácilmente se concluye. ¿Qué concluyeron ustedes de esta identidad? A ver, tenemos divergencia de por dB es igual a la integral de ρ por dB entre epsilon 0. Entonces, este término es igual a todo este término dentro de la integral. Entonces, ¿qué se concluye? A ver, perdón. Perdón, no escuché. ¿Se escucha o no se escucha? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, profe, significaría entonces que la divergencia del campo eléctrico es inversamente proporcional a la constante de permitividad. No. Bueno, sí. Sí, pero aquí, ¿qué con este término? Si es un dB, es un dB. Entonces este término es igual a este término. Y entonces la divergencia de E es igual a ρ, a la densidad, entre epsilon 0. ¿Sí? Esto es lo que significaría entonces. Entonces ya hemos pasado de la expresión integral del campo, ¿sí? Cuando hay una carga presente, a la expresión diferencial, ¿sí? Bueno, pues entonces esta es la primera ley, la primera ecuación de Maxwell. Muy sencilla, divergencia de E es igual a ρ entre epsilon 0, que nos dice algo muy sencillo. Si la divergencia es 0, entonces la carga es 0. Por ejemplo, en el vacío, la divergencia de E va a ser 0. ¿Por qué? Porque en el vacío la densidad es 0. ¿Sí? Y también nos puede decir que si estamos dentro de un cierto material, pues entonces la constante de permitividad pues no tiene que ser la del vacío, sino que puede ser la del material en el que estamos sumergidos. Pero por de pronto aquí vamos a trabajar en el vacío. Entonces hay que decirlo, ¿sí? Vacío. Ok, ahora vamos a aplicar esto a la integral de b punto ds. O sea, aplicamos la ley de Gauss ahora al campo magnético, ¿sí? Según esto, como no hay monopolos, esto debe ser cero. Y entonces, ¿cuál sería la divergencia? ¿Cuál sería la divergencia de B? Para el caso de la divergencia de E, la divergencia es igual a la densidad de cargas, que puede ser positiva o negativa. Pero para el caso de la divergencia de B, ¿a qué sería igual esto? Cero. A cero. A cero. Bueno, esto sería la ley de Gauss para el campo eléctrico y para el campo magnético. Muy de paso para que vean el alcance de esta fórmula, que me imagino, digo, es posible que esta integral o esta relación haya nacido de, de la ley de gravitación universal, que también depende de la atracción gravitacional entre dos masas, también depende de 1 entre r cuadrada, ¿no? Entonces, de las cosas que sacamos de estas fórmulas tan abstractas, pero tienen de gran aplicación práctica, es que si hacemos un integral así,
dentro de un cascarón metálico, ¿sí? Entonces, si como el cascarón metálico distribuye las cargas en su superficie, por ejemplo, aquí tendrían todas las cargas que depositamos sobre un cascarón metálico cerrado, ¿sí? Entonces lo que concluimos rápidamente es que en el interior el campo va a ser cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la divergencia, que es igual a la densidad de carga entre epsilon cero, como no tenemos carga en el interior de este cascarón metálico, pues ahí necesariamente su divergencia es cero y por lo tanto el campo es cero. Bueno, les decía, ¿qué tiene que ver esto con Newton? Bueno, que Newton también concluyó lo siguiente, que si tenemos un integral de Gauss en el interior de la Tierra, bueno, la Tierra es un material sólido, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay equivalente con esta situación de que el interior del cascarón es cero, es vacío, ¿sí? Entonces, en este caso de la Tierra, ¿qué ocurriría? Pues que este integral de Gauss solamente encerraría este pedazo de Tierra, del planeta Tierra, este pedazo. Y entonces, ¿qué concluirían ustedes? Que si el cascarón de Gauss solamente encierra una parte de la Tierra, ¿qué pasaría con la fuerza gravitatoria adentro de la Tierra? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene igual? A ver, piensen aquí, el campo es cero porque no encerramos carga. Pero si fuera un dieléctrico y que pudiera permanecer carga en su interior, pues entonces con esta esfera de Gauss podríamos encerrar carga, pero en menor cantidad que la carga total. Por lo tanto, dentro del dieléctrico, el campo disminuiría conforme vamos haciendo la esfera más y más chica. Y entonces, ¿qué pasaría ahora con el campo gravitatorio? Si nos metemos en el interior de la Tierra, ¿se puede mantener igual a pesar de que encierre menos sustancia de la Tierra? No, también disminuiría. Sí, disminuiría efectivamente. De hecho, si fuera una esfera muy pequeña, pues la gravedad sería cero. Sí, o sea que en el centro de la Tierra, ahí sí la gravedad sería totalmente cero. ¿Sí? Entonces, es algo interesante que a medida como se plantean las ciencias en las películas de ciencia ficción, que uno a medida que va perforando la Tierra, pues se va sintiendo menos y menos la gravedad, ¿sí? Al igual que aquí, si va uno entrando a un dieléctrico, a medida que uno se va metiendo de acuerdo a la ley de Gauss, pues va disminuyendo el campo eléctrico y aquí va disminuyendo el campo gravitatorio. Bueno, nomás era un apunte rápido para que vean el alcance de la ley de Gauss, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro este apunte de la ley de Gauss, ¿sí? Y bueno, vamos a ir más adelante. Ahora, bueno, ya habíamos visto que si tenemos una espira, una espira metálica, por ejemplo un aro de cobre, y en su interior hay un campo magnético,
¿Pero qué es función del tiempo? Entonces, dentro del espira se crean corrientes. Recuerden, eh, más bien que sí, en efecto, sí, sí, vamos a verlo de otra manera mejor, antes de pasar a la parte más interesante de esta clase. Bueno, si el campo magnético está cambiando, entonces recuerden que definimos el flujo en el caso de que el campo fuera constante. El flujo lo definimos como B por el área de esta espira, ¿sí? Entonces, si el flujo está cambiando en el tiempo, ¿qué va a pasar en el interior de esta espira de cobre? A ver, el flujo está cambiando. Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, la variación de flujo, ¿qué es lo que nos crea en esta parte? A ver, recuerden que es lo último que vimos. Una corriente, ¿no? Una corriente, ok. Entonces, por ejemplo, si esto tiende a aumentar, se crea una corriente que contrarresta esa disminución, ¿sí? Y bueno, entonces tendríamos adentro una corriente I, ¿sí? Pero si la corriente, la corriente significa cargas en movimiento, y las cargas en movimiento implican que hay un campo que la está moviendo, ¿sí? Y si hay un campo que la está moviendo, entonces si integramos todo ese campo a lo largo del perímetro de la espira, pues vamos a encontrar un voltaje, ¿sí? Porque la integral de E.dl pues es igual al voltaje, ¿sí? Al voltaje de toda la espira. Es el voltaje neto que, que hace que circulen las cargas. Bueno, a esto es a lo que nosotros le llamamos fuerza electromotriz. Y como las corrientes se oponen al cambio de flujo, esta fuerza electromotriz es igual a E a la menos D phi B en dt. O sea, la derivada del flujo en el interior de la espira con respecto al tiempo. Bueno, pero ahora aquí, ¿dónde está la expresión? La expresión, aquí tenemos una expresión diferencial, ¿sí? Entonces, ¿es posible darle otra expresión que no sea diferencial a esta ley de Faraday? Bueno, vamos a recurrir ahora. A ver, recuerden, la integral de E.dl es igual a menos d phi b en dt, ¿sí? O sea, la fuerza electromotriz. Bueno, hay otra ley, la ley de Stokes, que nos dice que la integral de A.dl es igual a la integral cerrada del rotacional de A punto diferencial de S. A ver, ¿qué significa esto? Que aquí estamos integrando el vector a lo largo de una trayectoria cerrada, a la que llamamos, por ejemplo, gamma. Gamma sería una trayectoria cualquiera, pero cerrada, ¿sí? Y que esa integral es igual al rotacional de A por la superficie, ojo, por la superficie
que integra, que encierra la trayectoria gamma, ¿sí? Bueno, entonces ya habíamos dicho antes que la integral de E punto dl era menos d phi b en dt. O sea, esta es la FEM, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos darle una apariencia semejante a esta ecuación? Bueno, vamos a recordar que el flujo es la integral sobre la superficie, una superficie delimitada por la trayectoria gamma de B punto ds, ¿sí? Y entonces ya tenemos que esta integral de E punto dl va a ser igual a que, a ver, ustedes díganme, ¿a qué sería igual a esta integral? Utilizando esta identidad. Menos d en dt de phi b, pero phi b es igual a esto. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Apliquen simplemente esto que está aquí enfrente de ustedes. Sería una diferencial, pero un menos diferencial con respecto al tiempo del flujo, pero el flujo es esto, ¿no? Entonces sería la integral de b punto ds, ¿sí? Entonces ya logramos transformar esta expresión diferencial que integra a lo largo de la trayectoria de esta, ¿sí? De esta trayectoria gamma, ¿sí? Ya hemos logrado convertirla a una integral de superficie, que es lo que necesitamos para aplicar la ley de Stokes. Pero si queremos meter la diferencial con respecto al tiempo dentro de la integral, pues entonces, a ver, ustedes díganme cómo quedaría. Integral cerrada de E punto dl va a ser igual a menos la integral. Recuerden que hemos metido este operador que es la diferencial con respecto al tiempo adentro de la integral. Entonces puede meterse tal cual diferencial con respecto al tiempo de db en dt. Pues no puede integrar, no puede meterse tal cual aquí, porque en realidad aquí B depende el campo que está encerrado por la superficie, por la superficie delimitada por la trayectoria gamma. Es un campo que puede variar de punto a punto, y entonces si cambia de punto a punto el cambio y el campo magnético, pero también cambia con respecto al tiempo, entonces el campo se vuelve función de que, a ver, cambia con la posición, pero también cambia con el tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser en vez de su derivada? ¿Qué es lo que debe ser? Si B es función de R y es función de T. Cuando es función de cuatro variables, de la posición, que son tres dimensiones, y del tiempo, entonces, ¿en qué se convierte su derivada al meterla aquí adentro? A ver, hagan una propuesta.
derivada parcial. Exactamente, exactamente, una derivada parcial sería entonces parcial con respecto al tiempo de b punto ds, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos de b punto ds, y entonces lo que tenemos, vamos a ver, bueno, aquí teníamos esto, ¿sí? Ya tenemos que aquí es e.dl, esto es igual a esta integral de superficie, y entonces, ¿en qué se convertiría todo esto? A ver, piensen en términos puramente matemáticos. De acuerdo con la ley de Faraday, el E.dl ¿a qué es igual? Fíjense aquí. Este término, que es parcial de b con respecto a este término, es igual a este término. Entonces, este término va a ser igual a este. Pero esto a qué es igual? A menos que... Vean, pasamos de esta igualdad a esta igualdad. Entonces, en vez de A, en vez de E, vamos a utilizar su rotacional. Entonces, ¿sería cuánto? A ver. Propónganlo, por favor. Tenemos esto y tenemos esto, ¿sí? Y ambos términos son iguales a este. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pues a menos el rotacional de E punto ds, ¿sí? Y entonces ya tenemos aquí dos igualdades diferenciales en términos de la superficie, de la integral de superficie. Y entonces, ¿qué concluiríamos? ¿Qué concluiríamos? El rotacional del campo es la derivada parcial de el otro campo, bueno, respecto al tiempo de B. Sí, sí, lo que pasa es que miren, aquí este signo menos sobra porque aquí no hay tal signo menos, ¿sí? Entonces hacía rotacional de E va a ser a menos parcial de B con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ya encontramos otra expresión diferencial para la ecuación, para las ecuaciones que describen la electricidad y el magnetismo. El rotacional de E es igual a menos parcial de B con respecto al tiempo. Esto nos dice muchas cosas. Nos dice que, que si varía el campo con respecto al tiempo, eso genera automáticamente un campo rotatorio eléctrico, que es lo que estamos viendo justamente con la espira, ¿sí? Aquí tenemos un campo eléctrico rotatorio, ¿sí? Y aquí tenemos un campo que está cambiando con el tiempo. Es esto, el campo cambia con el tiempo y produce la rotación
del campo eléctrico. Ajá. Y viceversa, siempre que hay una rotación del campo eléctrico, va a haber una variación del campo en el tiempo, del campo magnético en el tiempo. Otra vez nos encontramos con lo íntimamente entrelazados que están los campos magnéticos y eléctricos cuando varían. No puede haber una variación del campo magnético que no produzca rotación del campo eléctrico, tal como se ve aquí. No puede haber una rotación del campo, ¿sí? Es decir, una corriente que no produzca un campo magnético cambiante en el tiempo, ¿sí? Es la ley de Gauss, ¿sí? Con corriente producimos campo magnético, con flujo de campo magnético producimos corriente. Es lo que dice aquí, muy sintéticamente, ¿no? O sea, es impresionante lo que se puede concluir de esta ecuación tan sencilla.